Bueno, bienvenido, señor Carlos Malo de Molina. Él es asesor español, escritor y empresario. Bienvenido a La Patilla una vez más. Y bueno, iniciamos con lo que habíamos conversado sobre su artículo, el último artículo, el más reciente, publicado el 7 de mayo en el portal del Nacional. En él se refiere al cese de la usurpación, que sería o por las buenas o por las malas. Usted menciona eso allí en su artículo. Y precisamente sobre eso quiero preguntarle y quiero también concatenarlo con lo que ha sido la última declaración del presidente encargado Juan Guaidó, en la que se refería a que esta cese de la usurpación bien podía ser o a la fuerza o los quienes ocupan hoy la silla de Miraflores abrirían las puertas de la transición. ¿Cómo podemos interpretar esto, basado también en lo que usted ha escrito, en el diseño de esa hoja de ruta que usted creó para lo que sería la salida de la crisis política en Venezuela? ¿Cómo interpretamos entonces tanto su artículo como esta última declaración de Juan Guaidó? ¿Esto sería parte de esa hoja de ruta o bueno, estaríamos hablando de un camino verde también? Bueno, yo creo que es un elemento esencial de la hoja de ruta. Eso es saber que hay dos vías, que está clarísimo, por las buenas o por las malas. Es un concepto que cuando yo elaboré mi hoja de ruta hace ya muchos meses y de alguna manera no, lo consensué claramente con partidos políticos venezolanos, con movimientos religiosos y sociales, donde ellos estuvieron de acuerdo al 100%, pues se veía que la salida no puede ser porque ellos quieran, porque queremos imponer un criterio de gobierno de transición que evidentemente no es la alternativa de lo que ellos quieren, sino una alternativa sin ellos, con otros que toman el liderazgo. Y es claro también para que no digan, no, es como no van a dejar, no va a haber alternativa. Yo creo que aquellos que hablan de que esto no va a ser factible es porque en cierta medida están influenciados por sectores que no quieren esa alternativa. Los que quieren esa alternativa saben que es o ir por las buenas, evidentemente, que es lo sensato, ha ocurrido en muchos de los cambios que se están haciendo de políticos desde que se hiciera en España en el año en torno al 77, tiene que, o puede ser también por las malas. Por las malas porque ¿Cómo no sería hay por las buenas? ninguna otra salida. ¿Sería como una negociación, si habláramos por las buenas? Bueno, negociación yo creo que no. Es, por decirlo de alguna manera, con una firma de un documento de que se vayan. Es decir, el documento o la idea que tiene Guaidó, de la cual coincide milimétricamente con lo que yo he defendido desde hace tiempo, con lo cual para mí es una gran gratificación, es simplemente que las tres claves, cese de usurpación, o sea, que se vayan cuanto antes. Gobierno de transición y convocatoria de elecciones en un tiempo prudencial que se había establecido entre 9 o 12 meses. Por lo tanto, y por las buenas, ¿qué sería? Pues si ellos aceptan eso, simplemente existía la opción que en su día, aunque es complicado y cuesta trabajo aceptarlo porque no cae duda de que la actuación suya es delictiva, es decir, han cometido crímenes de lesa humanidad, como yo he explicado y ha explicado muchísima gente sobre muchos temas en concreto, pero la salida sería contando con un gobierno de transición liderado totalmente por la oposición, pero formando parte del chavismo en la misma proporción, que es una cuestión generosa, que le dio las últimas elecciones a la Asamblea Nacional. Es decir, sería un tercio aproximado de los miembros del gobierno de transición de los chavistas y 2/3 partes de la oposición. Entonces así, pero sobre el liderazgo y con todas las reglas. Sería claramente con una Asamblea Nacional que es la única legítima o el único órgano electivo que se considera y que es verdaderamente democrático, que tiene vida con todo su poder. El gobierno de transición lo tendría en la medida de esta salida y en la medida que el presidente encargado así lo estima, se da la opción a un nuevo gobierno de transición que es el que prepararía el campo a unas elecciones completamente democráticas y bajo el control Claro. de todas Pero las ahora estructuras estaríamos democráticas. hablando para esta opción que se contaría con la participación de la comunidad internacional, ¿correcto? Sí,
en cierta medida es con la firma, porque claro, en toda esta situación no cabe duda de que no se puede simplemente que se vayan, es decir, yo creo que hay un conjunto de responsables, tú no puedes de alguna manera coger a miles de personas, pero sí sería importante que hubiera una cantidad, yo en su día, desde el mes de agosto, septiembre, pensé en 40 personas. Evidentemente los crímenes de lesa humanidad han sido compartidos con miles de personas, pero tú Claro. no puedes hacer una criba de ese nivel. Entonces, lo suyo Ahora, sería claro, hay que pensar. tomar en cuenta que si el presidente encargado, Juan Guaidó, está subiendo de tono este discurso y ya hablando de aplicar la fuerza y de irse por otro camino que ya no sea la opción de por las buenas, como hemos estado mencionando, ¿de qué estaría hablando entonces? Estaría hablando de que ellos no están dispuestos a esa negociación o a esa firma de ese acuerdo como se ha mencionado. Yo creo que ellos sí deberían estar. Yo pienso, yo he tenido conversaciones, lo he comentado varias veces, ya he escrito artículos sobre esa línea. Yo creo que ellos aceptarían. Lo que pasa es que tenemos un poquito de desorden, pero hay que intentar clarificar. De hecho, yo tengo prevista alguna reunión próxima con esta línea, que es la misma que plantea el presidente encargado y que es la lógica, es decir, que ellos se vayan. Había dicho que era 40 que van a un país, porque además hay que dar algún castigo, entonces, de alguna manera. Y desde luego a todos que tengan dinero mal habido hay que quitárselo, eso es importante remarcarlo. Y entonces, y si es por las malas, porque no dejan otra opción, pues claro, la gente piensa en una intervención militar, etcétera. No tiene por qué ser así. Yo creo que una de las claves que yo tengo muy analizada, yo creo que la gente va viendo, el país está colapsado. Gobernar el país en estas circunstancias es muy complicado, muy difícil y no hay salida de ningún tipo, no hay económica, es decir, ha habido cortes energéticos, hay falta de comida, ya no hay petróleo, no hay nada de nada, no hay estructuras. Si antes era una situación muy deficitaria, ya es un Estado completamente fallido y absolutamente ingobernable. Yo creo que para los propios gobernadores y además haciéndolo de la manera autoritaria y agresiva, no les reporta nada y le da más desprestigio. Entonces habrá que hacer una escalada de situaciones, de presiones para que eso se produzca. Yo oí a los americanos hablar hace poco, con buen criterio, que decían, no, pero esto no es la entrada de militares. En el peor de los casos, pues a lo mejor toman una zona, en el peor de los casos hacen un bloqueo a través de barcos. Es decir, hay muchos sistemas que también se han hecho que es el levantamiento de la presión hasta que ellos vean que se tienen que marchar. Y ahí está el puente de plata, es decir, hay que jugar con todas las variables. Eso es posible y habrá que hacerla. Ahora, pero hay que ir. usted ha mencionado, señor Carlos, también de que ha sostenido varias reuniones o varios encuentros con personalidades del chavismo y que ha podido confirmar que existe pánico entre ellos y que están dispuestos a negociar. Entonces, ¿por qué cree usted que ha tardado tanto, que se ha retrasado tanto este cese de la usurpación? Bueno, no es fácil y además interviene demasiada gente. A lo mejor alguien le diría, ¿y por qué interviene usted? También de verdad, es decir, a mí una vez me pregunta, alguien dio por hecho que yo asesoraba al señor Guaidó y yo no he asesorado nunca al señor Guaidó. Sí es verdad que he asesorado a muchos líderes de la oposición, como decía antes, líderes religiosos y sociales, y he consensuado con ellos. Entonces yo lo hago de buena fe, pero yo converjo mis criterios exactamente a los mismos. Entonces yo no les digo nada más e intento que quede claro. Entonces, lo que sobre la mesa está, y lo hablo con claridad cada vez que veo, es la amnistía. Una amnistía total, siempre condicionada a que no vuelvan a reincidir en los mismos delitos y evidentemente a las personas que se recluyen en un país determinado, que van a estar con cierta libertad, pero solo dentro del país y con unos ciertos controles. Si no respetan esa cuestión, pues volveremos un poco y serán enjuiciados. Y a los que estaban metidos en drogas, que hay muchos, desgraciadamente, porque se dice que es un narcoestado, pero no cabe duda que hay muchos dirigentes del chavismo que están metidos en tráfico de drogas, tanto nacional como internacional, que si hacen cualquier operación en ese sentido, pues se les enjuiciará por lo nuevo y por lo viejo. Entonces, la amnistía es una pata importante. Y luego, ha hecho efecto. ¿Usted cree que ha hecho efecto en estas personalidades del chavismo? Ese tipo de discurso de amnistía.
Claro, claro ¿Por que qué lo ha se ha hecho. retrasado entonces este cese de la usurpación? ¿Por qué cree usted? Bueno, se sigue hablando, ellos piensan, y luego hay gente no digo que tenga mal criterio, pero hay gente que, bueno, el otro día leía de un presidente centroamericano que decía, hay que hacerlo todo a base del diálogo. Quien dicen eso es con trampa, porque el diálogo, entonces sabe lo que ha pasado, ha sido un absoluto desastre, ha sido utilizado por las estructuras chavistas para mantenerse, para trampear, para falsificar elecciones y para seguir en el poder. Por lo tanto, dicen, no, es para preservar la democracia. Decir que en Venezuela se va a preservar la democracia es una barbaridad, porque en Venezuela no hay ningún atisbo de funcionamiento democrático desde hace muchísimos años. Por lo tanto, lo que hay que hacer es simplemente al revés, recuperar la democracia, que no solo es que no estuviera en los últimos años, yo diría que es mucho más que los últimos años, posiblemente 15 años ya donde no hay atisbo de democracia. La falsificación de elecciones, yo estoy convencido que es mucho anterior a todo eso. Ahora, para profundizar un poco en lo que fue el diseño de esta hoja de ruta que usted planteó para salir de la crisis política en Venezuela, ¿cómo usted se planteó tratar cada punto de los que allí se plantean? ¿Cómo surgió esta idea, además, de esta hoja de ruta? ¿Y a quiénes de los dirigentes de la oposición venezolana se las presentó? Bueno, yo presenté a muchos, algunos me autorizan a hablarlo, y pues lo voy a decir. Yo hablé, y fue muy importante para mí, con la Iglesia Católica. Tengo que decir que con la colaboración espectacular del que me dijeron que era el representante para estas cuestiones de la Iglesia Católica, que era Ovidio Pérez, que él estaba de acuerdo 100% en mis 25 puntos, que incluye esto, porque antes hablábamos de que lo que se ha dicho ahora, de por las buenas por las malas, yo lo dije hace un artículo, hace un mes, y hace dos en un documento, pero los primeros documentos, está revisando ahora, hechos del año pasado, ya venía recogido. Pues, con Ovidio Pérez, muy importante. Estuve hablando con los evangélicos a través del dirigente Lorenzo. Estuve hablando con la gente del partido de Vente Venezuela, el partido de María Corina. Estuve hablando con gente de Acción Democrática. Aquí tuvo un papel muy importante Williams Dávila y a otro señor que estaba menos metido en la dirección, que era Lewis Pérez. Estuve con una infinidad de copellanos, que luego estaban en otras estructuras, de muchas personas. Estuve hablando también con, muy importante, que me dio muchas ideas, Cecilia Sosa, que además me aportó algunas cuestiones para la reforma constitucional que se debe hacer, porque hay problemas en las leyes, aunque la Constitución es muy buena, y según sus teorías, ella como representante constitucionalista me defendía, y es verdad y tenía razón, que se podía preservar la mayor parte, pero que había que hacer reformas importantes. También estuve hablando con mi gran amigo, el exalcalde de Caracas, ¿no? Así sucesivamente con periodistas de nivel, con Miguel Enríquez, etc. Hablé mucho y con mucha gente, a la vez que también conservaba conversaciones con los chavistas para ver las percepciones ante un posible cambio. Y con todos ellos fuimos elaborando, cuyo eje estructural no cabe duda que era la transición, donde la transición es muy necesaria. El segundo punto que establece Juan Guaidó, presidente encargado, es muy importante mantenerlo y no perderlo en ningún caso, porque es la única manera de preservar las elecciones bien hechas. Porque claro, el truco de que quieren hacer elecciones ya inmediatamente para falsificarlas. Ahora el seguimiento electoral se sabe, es decir, aquellos que dicen que quieren seguir con la democracia, las encuestas, había una metaanálisis que he visto hace un mes, y bueno, reiteran cada mes. Pues claro, el apoyo del chavismo no llega al 10%. No tienen a nadie, el 90% están a favor de la democracia y de la instauración del sistema. Entonces hay que organizarlo para hacer unas elecciones libres y seguras. Yo creo además, y otra de las cosas que hay que hablar, que así como el país está colapsado y así no va a ningún lado, lo cierto es que nada más abrirse el panorama de un gobierno de transición, y sobre todo con unas elecciones libres que se van a realizar, yo creo que van a ser una gran fiesta democrática,
yo creo que Venezuela tiene grandes posibilidades y va a ser llamativa la capacidad de recuperación. Y ahí está el nivel internacional. Que ellos, usted me preguntaba antes, es muy importante, que ellos avalen el proceso en estas líneas. Yo creo que además, yo lo he hablado con distintos organismos, he hablado también con sectores de Norteamérica, donde yo creo que están plenamente de acuerdo con todo este esquema que he ido trabajando el año pasado y continuamos hablando de ello, y por supuesto con todo el esquema que plantea el presidente encargado Juan Guaidó, que es absoluta y totalmente convergente. Por lo cual, no quiero decir, porque dice, no, usted dice que es el que ahora bueno me lo ha dicho, el que ha hecho y le han seguido. No, yo he dicho una serie de teorías, me alegra muchísimo que esas se lleven a cabo y me alegra no porque sean las mías, me alegran porque yo las pensé porque me parecía que eran las consistentes y coherentes y los que dan una buena salida. Y por lo tanto me da seguridad y apoyo fielmente el gobierno encargado, presidido por Juan Guaidó, y todo el trabajo excepcional de toda la oposición democrática y de los movimientos sociales venezolanos. Ahora quiero tocar un punto importante en ese tema de las elecciones, que usted habla de que podría ser un proceso, podría tardarse un proceso de 9 a 12 meses. ¿Cómo podría ser entonces este proceso y cómo podría ir avanzando el país durante este tiempo en términos sociales, sobre todo? Primero es importante, he terminado diciendo que era muy importante la unidad. La unidad no se puede romper. Y para no romper la unidad, el gobierno de transición tiene que ser un gobierno apartidista. La mayoría de la oposición, es bueno que haya la continuidad de algunos elementos del chavismo, como hemos dicho antes, en el caso que sea por las buenas. Si es por las malas, irían miles de chavistas a la cárcel, para tenerlo claro, y desde luego no había nadie. Y además irían procesados, justamente procesados, porque, por crímenes de lesa humanidad. En caso contrario, pues se trabajaría y trabajarían todos unidos con importante ayuda internacional. Una de las claves es que esos señores que formen parte no pueden ser, aunque sean de los partidos políticos de la oposición, no sean correa de transmisión, como se decía antes, de determinado partido, sino sean abiertos, que trabajen de lleno. Y por eso, ninguno de los que formen, eso es muy importante, ninguno de los que formen el gobierno, y eso lo tenemos escrito desde hace muchos meses, de ese gobierno de transición, pueden presentarse a las elecciones. Presentan los partidos políticos con sus dirigentes, llamadas así evitas que los dirigentes principales entren en el gobierno de transición. Pero transiciones para, en nombre de todos, y solo pensar en todos, reconstruir. A nivel internacional, con norteamericanos, con canadienses, con europeos, con todo el mundo, atraer esa necesidad de ayuda económica, que yo creo que va a ser muy generosa, de los países vecinos de toda Latinoamérica, que han tenido un comportamiento excepcional, y empezar a estructurarlo todo. Hay que reformar la Constitución, como decíamos antes, y como bien de alguna manera aconsejaba Cecilia, y en ese tema es importante, y todo el mundo lo demanda, la doble vuelta, para que no sea que gane por los pelos y gane un señor que tiene la cuarta parte del voto contra las 3/4 partes. Entonces, y además, para que así se puedan presentar libremente todos los partidos, porque ha sido ejemplar el hecho de que todos se presenten conjuntamente. Ya lo hicieron en las elecciones del 15, se hicieron en el 16, se hizo para la Asamblea Nacional, se han mantenido una firmeza espectacular, pero lo sensato es que ya vayan los partidos libres a las elecciones y gane, pero dentro de los 12 meses, ya en el juego político normal, siguiendo con el ejemplo democrático que Venezuela ha dado durante gran parte de su vida política en el siglo XIX, en el siglo XX, y escasamente en el siglo XXI, lamentablemente. Bien, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, señor Carlos. Muchas gracias a vosotros. Vale, que esté bien.